Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de literatura, en concreto les vamos a presentar este libro, esta novela. Lleva el título de La senda trazada, ha sido galardonada con el premio de novela Luis Berenguer y su autor es Pedro de Paz, que está hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Gracias, ¿no? gracias. Es un premio que ha sido reconocido por la prensa, que le han precedido en este premio también otros escritores bastante ilustres, ¿no? Por lo tanto... Sí, la verdad es que eso es motivo de orgullo y mucha satisfacción, básicamente por esos dos motivos que has mencionado, porque es un premio de una trayectoria muy amplia en lo que es el panorama literario español, con mucha repercusión, con un prestigio más que evidente y bueno, pues el sentirte un poco compañero de esos nombres que te han precedido en el galardón, pues te hace sentir efectivamente un orgullo especial. Y además un premio creo que deseado por usted, lo había intentado también creo en otra ocasión y en esta... Sí. ¡Pum! Sí, había intentado, con mi segunda novela, había intentado también acceder, participar, pero bueno, esa vez no hubo suerte porque hubo una novela mejor que la mía, que siempre las hay, mejores que la mía. Bueno, pues vamos con el libro y con la historia. No sé cómo podríamos ir definirla para que nuestros espectadores vayan entrando en ella, pero una de las cosas que podríamos decir es que trata de muertes anunciadas, podríamos, de alguna manera. Sí, de forma genérica podríamos definirlo así. La senda trazada es en definitiva una novela que se encuadraría en el género de intriga, porque es el género que a mí me gusta practicar, es el género sobre el que escribo habitualmente. Me gusta organizar o componer historias que tengan un misterio que tire del lector, que le permita seguir las páginas de una forma dinámica, pero bueno, cada una de mis novelas tiene... Su intriga gira en torno a un elemento diferente y en gira en torno a un elemento sobrenatural, que es un libro cuyo contenido es escapa a toda lógica y no debería existir. Y no debe existir precisamente porque anticipa hechos que no han ocurrido todavía, en este caso muertes de personajes célebres. Entonces trata también yo había notado aquí, pues de la causalidad y de la casualidad, de si las cosas que suceden están conectadas entre sí y tienen sus causas o si suceden por casualidad. En efecto, es uno de los planteamientos del libro, porque bueno, en esta novela en concreto, en La senda trazada, dentro como digo, es una novela de intriga que hace uso de todos los recursos del género y trata, bueno, de marcar las pautas que marca el género. Sí es cierto que hay un elemento psicológico y filosófico detrás de la historia que tiene bastante trascendencia y deviene precisamente por ese elemento sobrenatural que provoca en el protagonista, en Alfonso Heredia, una serie de planteamientos morales que a veces te fuerzan a preguntarte si todo es causal o todo es casual, si todo ocurre porque la confluencia de hechos alrededor de tu vida te llevan a ello, o realmente hay alguien que marca una pauta o ha marcado una pauta en un momento determinado con alguna finalidad concreta. Claro, y el planteamiento moral que plantea también tiene su derivación en el sentido de si por casualidad o por determinadas circunstancias uno conoce, digamos, ese engranaje y conoce las cosas que van a suceder o que pueden suceder, si es ético utilizar o no ese conocimiento. Esa es la base filosófica de la novela, que tampoco me gusta asustar al lector diciendo base filosófica. Bueno, pero hay un trasfondo. Ha quedado claro que es una novela de intriga, y que hay muchos acontecimientos. Dinámica en cuanto a los recursos empleados en el género, de un tono narrativo dinámico, pero sí es cierto pues eso, que ese trasfondo es ineludible, está ahí en la novela. Y bueno, pues efectivamente lo que plantea ese trasfondo es una disyuntiva moral. Es decir, si tenemos la posibilidad de anticiparnos a determinados hechos, es reprobable o reprochable moralmente el que nos anticipemos en beneficio propio o para actuar en beneficio propio o para actuar en beneficio de esas personas a las que afecta esa anticipación. Bueno, ha adelantado el nombre de Alfonso Heredia, él es el protagonista, es un periodista gráfico, trabaja, digamos, por su cuenta o por libre, como se suele llamar, está en unas circunstancias especiales en cuanto a economía, en cuanto a su situación también personal, ¿verdad? Está en crisis como estamos todos ahora mismo, efectivamente. Lo que pasa es que en él es más marcada porque es una crisis personal, moral, profesional y sentimental. Entonces le pilla todo al pobrecillo. Bueno, pero y en esas circunstancias, cuando está en esas circunstancias, pues
encuentra un libro especial al que ha aludido, que eso sí que es casual. Sí, bueno, pero luego Hasta cierto punto, a lo largo de la novela, punto. a lo largo de la novela hay determinadas pistas que te inducen a pensar A pesar que ni siquiera el encuentro del libro es tan casual. que a lo mejor no es tan casual, que todo está Sí. previsto para que llegara a encontrarse con ese libro. Pero sí, bueno, en principio podemos plantear que el encuentro es casual. Y es un libro muy especial, incluso hasta en la manera de ser redactado, hasta físicamente. En el libro también se recogen algunos párrafos con su grafía gótica, ¿verdad? Sí, en efecto, o sea, es un libro que desde el principio la mera imagen del libro pretende evocar tiempos ancestrales para dar a entender que lo que cuenta en ese libro no es novedoso, sino es algo que lleva produciéndose desde tiempo inmemorial, para darle pues una trayectoria al libro que incida un poco en la trascendencia de su contenido. Sí. En cuanto lo lee, además, él se da cuenta de que es un libro que escapa de eso, de toda lógica, y que, ¿cómo lo podríamos definir ese libro? Una especie de obituario donde... Sí, la definición ¿no? precisa sería Sí, un obituario de personajes célebres. Sí. La peculiaridad de ese obituario, que es la que da arranque al aspecto misterioso, sobrenatural de la trama, es que si bien las primeras páginas del libro refieren a personajes célebres que ya han fallecido, hay un último capítulo que es el que capta poderosamente la atención de Alfonso, y es que una vez que descubre el patrón mediante el cual está perfilado, porque el libro lo que contiene son sentencias alegóricas muy crípticas, al estilo de las cuartetas de Notre Dame, que hay que interpretar, pero hay un patrón temporal que parece fijar un año concreto y un mes concreto. Entonces, su peculiar sorpresa del protagonista es descubrir que el último capítulo de ese libro corresponde al año en curso, que nunca se menciona tampoco, para evitar un poco la referencia temporal, y sobre hechos que no han sucedido. Es decir, mientras lee todo lo que ha sucedido, le cuadra y le parece hasta bonito, pero el último capítulo es el que le trastoca completamente, claro, y le descuadra. El comienzo de la trascendencia, de las posibilidades que puede tener prácticas, él lee la noticia de que ha muerto el Papa y dice, ahí va, si esto... Ese es un punto de arranque. Si esto... Sí, efectivamente. Me suena a mí de haber leído. Es la primera vez, o sea, porque en un principio él entiende que le han tomado el pelo, le han vendido un libro que aparentemente carece de sentido y carece de utilidad. Pero hay ciertos pasajes del libro, de esas sentencias alegóricas que se mencionan, que se le quedan en la cabeza. Como cuando uno lee cosas raras, dice, bueno, pues esta frase se me ha quedado. Y la primera en la que establece una conexión entre algo que ha leído antes de que suceda y cuando sucede es precisamente el fallecimiento del Santo Padre. Es el primer fallecimiento que le llama la atención. Y por aplicar en concreto ese discurso moral del que hablábamos antes, él dice, yo soy fotógrafo y si me entero de que determinadas personas les van a suceder algo, yo me puedo aprovechar porque puedo adelantar un trabajo que después adquiere un valor. En efecto, ¿no? en efecto. Además es curioso porque a lo largo de la trama, de la historia y las circunstancias que influyen y que confluyen en los personajes, hay aparentemente una serie de hechos que parecen casuales, hablando de casualidad como o arbitrarios al menos. El hecho de que Alfonso Heredia sea fotógrafo freelance, el hecho de que esté pasando por una crisis a muchos niveles, aparentemente es algo casual dentro de la trama o que no tiene trascendencia, pero la tiene, porque Alfonso es una persona que además, por su profesión, para salir de ese bache o para ganarse la vida, efectivamente necesita anticiparse, obtener primicias por delante de sus compañeros. Entonces eso incide bastante más en las presiones que puede soportar o que puede manejar a la hora de aprovecharse en un sentido o en otro de ese contenido del libro, que es al fin y al cabo la disyuntiva moral que se le plantea. Me aprovecho de una manera o de otra. Al final Alfonso toma una decisión que dejaremos en manos de que los lectores descubran qué decisión es, y eso le lleva o le conduce a pagar un precio, un peaje, como cualquier decisión que se toma. Y eso le iba a decir, que en definitiva eso es un instrumento que le da poder, pero todo poder conlleva un precio. Conlleva un precio. Decía, no recuerdo si era en una película, Karate Kid, en alguna, que todo poder conlleva una responsabilidad. Pues efectivamente, en este caso, la cuestión en el caso de Alfonso Heredia es que el conocimiento es poder, y ese poder conlleva una responsabilidad y un precio a pagar. Entonces, bueno, pues realmente a veces resulta complicado porque las decisiones o ciertas decisiones que Alfonso Heredia toma a lo largo de la trama podían incluso tildarse de mezquinas o de poco honestas, pero sí es cierto que una cualidad del personaje que algunos lectores me han hecho notar es que en algunos momentos es complicado simpatizar
con Alfonso, porque su actitud no es muy reprochable, pero no es difícil empatizar. Es decir, no es difícil ponerse en su lugar, situarse en su lugar y pensar, y es que aunque no me gusta lo que está haciendo, probablemente yo haría lo mismo si estuviera ahí. Hemos comentado que además usted ha dicho que su intención es establecer un relato de intriga que vaya intrigando a los lectores a continuar, y uno de los elementos de intriga normalmente es la cantidad de acontecimientos que van sucediendo y que al lector no le dejan. Sí, lo que hablábamos antes de un ritmo narrativo rápido, bastante dinámico, en la que los acontecimientos se sucedan uno detrás de otro, y bueno, pues ese es parte del recurso del género, y creo haberlo empleado con acierto, y de hecho pues las sensaciones de los lectores que me están llegando así lo indican. Y entonces, bueno, pues creo que el equilibrio, la combinación justa entre ese pensamiento filosófico que subyace en la trama y el dinamismo de una trama de intriga en el libro desaparece en manos de un supuesto amigo de él que luego vuelve a aparecer, también pues forma parte del tirón. Y un punto de fantasía, de novela fantástica más que de fantasía, ¿no? En ese sentido. Ha aludido a esos puntos sobrenaturales, es decir, elemento fantástico. El elemento efectivamente es cercano al género fantástico.